quiero agradecerles a ustedes su presencia, agradecer a la familia que está por internet y a todos los que hacen parte del Centro Internacional de Teoterapia Integral aquí en Broward, de los que nos escuchan por internet. Bien, vamos a continuar mejor lo que hemos venido hablando respecto de la perla número 4. La perla número 4. Habíamos dado una introducción la semana pasada y hoy pues vamos a aterrizar en esto de las perlas, porque hemos venido sobre esta serie trabajando. ¿Cómo se llama esta serie? Conociendo el plan y el propósito de Dios. ¿Hay por ahí algún ruido? Por favor, si alguien está conectado allí, le pedimos que le ponga mute a su micrófono para que no haya eco y no haga daño a la transmisión. Lo agradecemos, por favor. Los que están conectados por teléfono o por computador, pónganle mute, por favor. Gracias. Bien. ¿Es en inglés? Ok. Bien. Entonces, vamos a ir rápidamente a comenzar a entender qué es lo que viene pasando. ¿Qué hemos planteado hasta ahora? Hasta ahora hemos planteado la realidad de la experiencia que Pedro tuvo con Jesús. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 16, donde allí en el versículo 13 al 17, Pedro tiene un encuentro personal con Jesús. Y él pregunta: ¿quiénes dice la gente que soy yo? Una pregunta que confronta. Y vimos que allí aparecieron muchas respuestas. Muchas personas hablaron y dijeron, la gente dice que tú eres Elías, otros dicen que eres esto, que eres aquello. Pero después Jesús cambia la pregunta y dice: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Es una pregunta que parece muy obvia, a veces hasta puede ser muy tonta. Es la pregunta para usted y para mí. ¿Usted qué dice quién es Jesucristo? Y claro, aquí la posición y la definición no se trata de una posición filosófica, sino de una definición personal. ¿Quién es Jesucristo realmente para mí? Cuando se vive religión, es difícil identificar quién es Jesucristo para nosotros. Pero cuando se tiene una relación personal con el Espíritu Santo, que es lo que estamos tratando de enseñar y de insistir, pues uno va entendiendo quién es Jesucristo. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro tuvo revelación, no información, sino revelación de quién era Jesús. Recuerden que hasta ese momento Jesús todavía no había muerto. Sin embargo, Pedro lo llamó el Cristo. O sea, el Cristo ya posicionaba a Jesús en la cruz y aún después de la cruz. Cristo, el Hijo del Dios, que está ¿cómo? Está vivo, no que está muerto. Y inmediatamente después, Jesús le dice a Pedro: yo alabo y bendigo a Dios porque esto a ti no te lo reveló ni hombre, ni carne, ni religión, ni carne, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que estamos tratando de venderle a usted en su corazón, esa bendición de que usted y yo entendamos que tenemos que entrar en una dimensión de madurez para recibir revelación, que no es suficiente tener información. Yo puedo tener información acerca del perdón, pero no vivir bajo la revelación del perdón. Puedo tener información acerca de lo que es la honra a mi padre, pero no vivir la honra a mis padres, no ser capaz de honrarles. Puedo entender que Dios me ha perdonado mis pecados, pero puedo seguir viviendo bajo sentimiento de culpa. Puedo entender que Jesucristo me ha hecho a mí heredero, pero seguir viviendo con una mentalidad de esclavo, de pobre. Así que
necesitamos revelación. Y esa revelación no se compra, esa revelación se trabaja y se consigue buscando el rostro de Dios. Por eso estamos en esta campaña, para que usted pueda recibir, ¿qué? Revelación. Y finalmente Pedro recibe de Jesús una respuesta preciosa y le dice: y ahora yo te digo, Pedro, que tú eres, o sea, le da definición a su llamado y a su propósito, y le dices: tú eres roca, y sobre ti yo tengo un plan y un proyecto. Voy a edificar la iglesia, mi iglesia. Y esa promesa que Jesús le dio a Pedro, es promesa para usted y para mí. Y usted y yo tenemos que recibir revelación del Espíritu Santo para saber por qué estamos aquí y para qué estamos aquí. Porque hemos dicho que la iglesia de hoy ha sido engañada. La iglesia de hoy, el cristianismo de hoy, está lleno de una gran cantidad de cosas que no es el plan ni el diseño de Dios. Hay personas que dicen: el propósito que yo tengo para ser cristiano es que Dios me bendiga. No es ese el propósito. De una vez, bájese de ese carro. Yo estoy aquí para que Dios me ayude con el problema de mi mujer. No es eso. O sea, está bien que Dios tiene un plan para ayudarle con el rollo que usted tiene con su esposa, con la situación que tiene familiar, pero ese no es el plan y el propósito. Dios tiene un plan y un propósito diferente, más allá. De la misma manera como hemos dicho el matrimonio, usted puede decir: es que el plan y el propósito mío en el matrimonio es tener hijos. Y no es el plan y el propósito de Dios para el matrimonio, no es tener hijos. Porque si usted se casa y no puede tener hijos, ¿qué va a pasar? ¿Estamos? Ahora, parte de la bendición de estar casados es ¿qué? Tener hijos. Eso es otra historia, pero no es la razón de ser. Si usted vino a este país con el propósito de ser ciudadano o de ser residente, ese no es el propósito. Dios a usted y a mí nos da la residencia y nos puede dar en un momento la ciudadanía, pero todo tiene su propósito. Y lo que queremos es eso: corregir esa mala motivación, esa mala visión que tenemos los cristianos de hoy, particularmente pues la familia nuestra aquí en Bragua, donde normalmente pensamos que el objetivo es pedir, mendigar, vivir siempre detrás de Dios, detrás del milagrito, detrás de que suceda algo para poder estar bien. No, ese es el plan de Dios. Que dentro de lo que Dios tiene para su vida está bendecirlo, es otra historia. Pero su objetivo, su vida, su relación con Dios no puede girar alrededor de eso. Porque si no, caemos en lo que alguna vez decíamos. Aquella persona que le llamábamos: ¿por qué no llegó el sábado? Dijo: pero Manuel, todo está bien. Y unos días después la llamamos que ¿por qué no venía? Y dijo: no fui porque todo está mal. Entonces la pregunta es: ¿cuál era la visión de esa persona para venir a buscar a Dios? El interés. ¿Me entienden? Era una motivación inmadura. Y eso es lo que nosotros necesitamos corregir. Segunda perla, estoy resumiendo para ir rápido. Hebreos capítulo 1. Dios establece a Jesucristo como el unigénito. Dios crea todas las cosas, Papá Dios crea todas las cosas, pero toma una decisión. ¿Cuál es la decisión que toma Jesús? Es Dios Padre. Le entrega a Jesús la herencia, le entrega el dominio de todo, lo coloca como heredero de todo y entrega todo en sus manos. Y lo establece como hijo ¿qué? No, unigénito. En ese momento es único, es el único hijo que Dios Padre está definiendo. Dice: tú eres el unigénito y a ti te entrego toda la herencia, yo te la entrego a ti. ¿Estamos? La tercera perla, Colosenses capítulo 1 del 18 al 20, es cuando Dios entonces decide que Jesucristo debe tener la preeminencia en todo. O sea, que
¿quién debe tener la preeminencia en su vida? ¿Quién debe tener la preeminencia en sus planes, en los suyos? ¿Quién debe tener esa preeminencia? ¿Quién debe tener la preeminencia en sus prioridades? ¿Quién debe tener la preeminencia en la manera como usted administra su agenda, su tiempo? Sus proyectos. Teóricamente debe ser Jesús. La pregunta es cierto eso? Ya cada uno debe ser genuinamente sincero para evaluar y decir, ¿es Jesús el que tiene la preeminencia en mi vida? ¿O soy yo? ¿O serán mis hijos? ¿O será mi mamá? ¿O será mi hermano? ¿Será mi hermano? ¿Será el perro de la casa? ¿El trabajo? Y aunque no lo crean, para muchas personas el perro tiene la preeminencia. Tiene la preeminencia. Y por eso hay problemas. Porque usted puede decir, no, pero mi papá tiene la preeminencia y Dios me ha mandado a que yo honre a mi padre. Sí, es un principio honrar al padre, pero su papá y mi papá no pueden tener la preeminencia. A mi nieto Joel, no, él no puede tener la preeminencia. ¿La debe tener quién? Jesús. Bien. Entonces, y en ese Colosenses 1 también está otra parte que dice que para que Jesús tenga la preeminencia, y 2, esa parte es clave para la perla de hoy, dice, para que en Él sean reconciliadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra. Vamos un momentico a Colosenses 1 para que nos ubiquemos y de ahí arrancamos para entrar a la perla número 4. Estoy haciendo un resumen para que nos ubiquemos. Ahí en Colosenses capítulo 1 dice en el versículo 20, dice, por medio de Él, o sea, por medio de Jesús, dice, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Ya lo encontraron? Todas las cosas, ¿en dónde? Todas las cosas, ¿en dónde? Sí, léalos, ¿dónde? ¿En dónde? Tanto en la tierra como en el cielo, mediante la paz, ¿por medio de qué? La sangre de Jesús. Entonces, aquí en Colosenses 1:20 ya nos estamos adelantando un poco a lo que hasta ahora estamos diciendo. Dios crea todo. 2, le entrega a Jesucristo la herencia. 3, declara que Él tiene que tener la preeminencia, pero en esta segunda parte, en el versículo 20, dice que Jesús debe reconciliar todo lo que ha sido afectado en el cielo y en la tierra. Por eso entonces vamos a ir a entender esta perla que nos va a llevar a ir aterrizando para comprender cuál es nuestra responsabilidad. En este punto, Dios ahora ¿qué hace? Dios crea al hombre, al ser humano. Génesis capítulo 1. No lo busquen, ustedes ya lo saben ahí. Dice que Dios creó al hombre, pero sí es importante entender que lo hizo ¿cómo? Lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Dios decide crear al ser humano, ya Dios tenía bien claro cuál era el propósito. Pregunta, ¿por qué lo hizo a usted y a mí a imagen de Él? ¿Para qué lo hizo? Cuando estamos hablando de que seamos la imagen, ¿qué significa? Que si usted y yo nos paramos al frente de un espejo, literalmente, ¿quién se tiene que ver? Se tiene que ver Dios. Para que fuéramos como Él. ¿Ok? Nos hizo a su imagen y semejanza. Ponle cuidado. Y Dios estableció en la perla 1, 2 y 3 que ¿qué debe hacer el Hijo respecto del Padre? ¿Qué responsabilidad tiene Jesús respecto del Padre?
Es manifestar ¿a quién? Al papá. Vamos siguiendo esa línea porque ahí es importante. ¿Cómo se manifiesta Dios al ser humano? ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo. Jesús, ¿qué es del Padre? Es la imagen de Dios invisible. Dios tomó la decisión de que Jesús viniera a la eternidad, tomara forma humana y tomando forma humana viviera como hombre y como Dios para que usted y yo pudiéramos entender el amor de Dios. Alguien colocaba alguna vez, lo hemos dicho varias veces en los adiestramientos quizás, sobre las hormigas. Si usted ama las hormigas y sabe que viene el oso hormiguero, ¿qué hacen los osos hormigueros con las hormigas? Las destruyen. Meten el hocico, ¿será que se llama? La trompa y aspiradora y listo. Entonces, si usted ama las hormigas, usted genuinamente ama las hormigas y ve venir el oso hormiguero, ¿qué debe hacer usted para comunicarle a las hormigas que el oso hormiguero viene? ¿Cómo le avisas tú a las hormigas que viene el oso hormiguero? O sea, cuando tú te asomas y las hormigas te miran, ¿qué hacen? Se van a asustar. Imagínense una hormiguita chiquita y usted diciéndole, mire, las hormigas, el oso hormiguero. ¿Qué lenguaje le vas a hablar a las hormigas? Hormigués. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para ayudar a las hormigas? No. Volverse una hormiga. ¿Cómo? Volverse una hormiga. Tomar forma de hormiga. Claro. Tengo una hormiga también. Tomar forma de hormiga. Y empezar ¿a qué? A vivir. A correr. A vivir la vida de hormiga. ¿Y comenzar ¿a qué? A vivir como A vivir como hormiga. Y comenzar a comunicarse con la hormiga y darle visión. Exactamente es lo que Dios ha hecho con Jesucristo. Ha decidido que el Hijo, que estaba en la eternidad y siempre estuvo en la eternidad como Dios, renunciara a su deidad en el cielo, no a su deidad como Dios, porque Jesús nunca renunció a su deidad, pero sí a su posición en el cielo, y viniera y tomara ¿qué? Forma humana. Jesús, el heredero de todo, se fue y se metió en forma de feto en el vientre de María Virgen. Un Dios que nunca estuvo limitado por el tiempo ni por el espacio. Él toma forma humana para venir a vivir como hombre. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, aquí Jesús es puesto, ¿para qué? Para que cuando usted y yo veamos a Jesús, ¿a quién tenemos que ver? La imagen del Padre. Por eso Jesús dijo que yo soy el único camino, la única verdad y la única vida. Nadie puede conocer y ver al Padre si no es a través mío. ¿Por qué? Porque Dios estableció que de la forma como Él se manifiesta es por medio de ¿quién? De Jesús. ¿Ok? Y ahora el hombre está siendo creado. ¿Y cuál es entonces el plan de Dios? Que el hombre tenga la imagen ¿de quién? De Él por medio de Jesucristo. Para que así como usted, cuando usted tiene una relación con Jesucristo, usted comienza a ver al Padre. La gente cuando lo vea a usted y me ve a mí, ¿a quién tiene que ver? Y ahí es donde empiezan los problemas.
¿Por qué? Porque con Jesús no había problema. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Perfecto. Con Jesús no había problema. Allí Dios no estaba corriendo ningún tipo de riesgo. Le estaba diciendo a su hijo: usted tiene el dominio y control de todo. Usted me va a representar. Usted va a ser el que va a comunicar la imagen mía al ser humano. Y entonces allí viene Dios y toma una decisión que pareciera absurda y estúpida. Una decisión que de alguna manera estaba metiendo a Dios en problemas. Él se estaba metiendo en problemas. ¿Qué decisión tomó? Le dice al ser humano: yo lo creo a usted a mi imagen y semejanza, para que usted tenga la responsabilidad de transmitir mi vida y mi imagen. ¿Pero a quién le estaba entregando eso? No, ¿a quién? Al ser humano. Y entonces, ¿qué pasó en el camino? Ahora, apunte esto que es muy importante, y lo voy a repetir porque aquí está la clave de la perla número 4. Cuando Dios decide que sea la imagen y semejanza de Él, usted y yo, era para que fuésemos, apúntelo así por favor, para que fuésemos como Cristo, para que yo sea como Cristo. Y 2, para recibir la vida de Cristo y la gloria de Cristo. Repito eso una vez más. El plan y el propósito de Dios cuando crea al ser humano y define que sea a imagen y semejanza de Él, usted y yo, es para 2 cosas. Primero, para que usted y yo seamos como Cristo. Y ya usted empieza a pensar, y yo empiezo a pensar y dice: wow, pero no, ¿cómo así? Yo soy humano, eso es difícil, yo no puedo. Pero ese es el plan de Dios. Que usted y yo seamos como Jesús. Y el segundo punto es para que usted y yo recibamos la vida de ¿quién? La vida de Jesús, la vida de Cristo. Y obviamente reciba ¿qué? La gloria de Jesús. Papá Dios, ¿qué le dio a su hijo? Le dio su vida y su gloria. ¿Estamos o no? Ahora el hijo le entrega a usted y a mí y a la iglesia. ¿Qué le entrega? La responsabilidad de que seamos como Cristo. 1. Y 2, que nosotros estemos recibiendo la vida de Jesús. Y 2, que nosotros estemos experimentando la misma gloria de Cristo. ¿Sabía usted eso? O sea, que usted dice: no, es que el plan y el propósito de mi vida es amar a mi marido. Qué pena, no es ese el plan y el propósito de Dios para su vida. Entonces no amo a mi marido. Sí, ámelo, pero no viva para su marido. No, que el plan de mi vida es mis hijas, mis hijos. Y más ustedes mujeres que por alguna razón están viudas o solteras o separadas. Que las mujeres asumen que tienen ese sentido de responsabilidad y entonces se niegan a todo porque tienen que levantar a sus hijos. Gloria a Dios por eso, pero ese no es el plan y el propósito de su vida. Y si usted se gasta toda su vida pensando en sus hijos, usted está perdiendo el plan y propósito de su vida. Se lo quiero que lo entienda, por favor. No es que no ame a sus hijos y que usted no se dedique a sus hijos. Lo que le estoy diciendo es: ese no puede ser el propósito. No, que es que el plan y el propósito de mi vida es ser profesional, tener casa, ganarme $100,000 al año.
ser un hombre de éxito, e impactar la ganancia. No, ese no es el propósito. Usted puede ganarse los $100,000, usted puede tener la casa, usted puede atender a la suegra, usted puede atender a sus hijos, usted puede amar a su papá, puede hacer todo eso, pero lo que no puede en su elección es cumplir el propósito para el cual Dios lo formó a usted y me formó a mí. Usted puede decir, vivo para mi suegro, vivo para mi papá, vivo para mi mamá, vivo para mi hermana, y si yo la tengo que enterrar, yo la voy a enterrar. Muy loable, muy loable. Pero ese no es el plan que Dios tenía para usted. ¿Me están entendiendo esa parte? Sí. Que usted tenga un buen carro, chévere. No es el plan y el propósito de Dios para su vida tener un carro del año. Tenga el carrito, disfrútelo, pero no crea que por tener el carro del año ya usted entonces consiguió lo que necesitaba, ¿no? Porque usted consigue el carro del año y a los 6 meses, ¿usted qué está diciendo? ¿Entiende? Y vaya y solo por molestar, vaya a un dealer a preguntar. Vaya solo a preguntar a ver qué le pasa. Ese es el problema, que no se puede preguntar. ¿Entiende? Entonces, ¿qué le ha pasado al cristianismo de hoy? Yo le pregunto, no me lo conteste, pero yo le pregunto, ¿cuál es el motivo por el cual usted es cristiano? ¿Cuál es la razón? ¿Usted está dispuesto a entender esta decisión de Dios del plan y su propósito? ¿Está dispuesto a abrazar eso como la pasión de su vida? Y ahí está el problema. El problema del cristianismo de hoy es que no hay cristianos apasionados por este plan y por ese propósito. Hay cristianos apasionados para pedirle a Dios cosas. Para eso sí somos apasionados. Y resulta que el plan de Dios es sencillo y dice: cumpla mi plan y mi propósito, y todo lo demás yo se lo doy por añadidura. Pero en la práctica, ¿usted qué dice? No, yo tengo que, porque si no hago yo, ¿qué va a pasar? Y ahí está el problema de la fe. Entonces, nosotros necesitamos entender claramente esto. Vamos a Romanos 8:29. ¿Qué pasa en Romanos 8:29? Cuando Dios crea al hombre, sucede un hecho que es muy importante. Dice, porque a los que antes conoció, antes es cuando, De la creación. antes de la creación del mundo, ¿a quién conoció? A usted. A usted. Antes que el mundo fuese, ya Dios te conocía. Ya los tenía en sus planes. Ya tenía en su corazón y en su mente tu vida. Y te tenía a ti y a mí, ¿para qué? Para el plan y el propósito. Que usted y yo reflejemos la vida de Cristo, tengamos la vida de Cristo y tengamos la gloria de Cristo. Si en una familia se cumple eso, ¿qué vamos a tener en la familia? Si eso sucede en una empresa, ¿qué vamos a tener en las empresas? Si eso sucede en las familias, ¿qué vamos a tener en una comunidad? Le hago un paréntesis. Cuando ha habido, en la iglesia ha cumplido su propósito, se ha impactado la comunidad. En Londres, en medio de un avivamiento, cuando cristianos decidieron vivir apasionados por Jesús en ese plan y propósito, los jueces se quedaron sin trabajo, las cárceles quedaron desocupadas. ¿Por qué?
Los prostíbulos quebraron. Los nightclubs quebraron. Ahora, yo pregunto, ¿dónde usted está viendo eso hoy en día? ¿Dónde? ¿Por qué no lo estamos viendo? Porque nosotros, los cristianos, no hemos asumido en serio el plan y el propósito de Dios. ¿En qué andamos pensando los cristianos? En que Dios nos bendiga. Como decía mi famosa discípula. Líder, que Dios nos bendiga. ¿Se acuerdan que nos decía? ¿Cuánto tiempo usted y yo estamos perdiendo para que recibir bendición cuando la Biblia ya dice que ya estamos bendecidos? ¿Cuánto tiempo usted y yo perdemos esperando ser benditos cuando la Biblia dice que ya somos benditos? ¿Y cuánto tiempo perdemos nosotros buscando bendición cuando la Biblia dice vuélvete bendición a otros? Cuando te vuelves bendición a otros, yo me encargo de ti. Tiene que haber un switch por el Espíritu Santo. Y ese switch solo lo puedes conseguir en la presencia de Dios. De lo contrario, vas a estar malgastando tu vida. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, a mí, a usted, también ¿qué? Nos predestinó. ¿Qué significa predestinó? Ya de manera previa definió un estilo de vida, definió un objetivo, definió un plan. Nos predestinó ¿para qué? Para que fuésemos hechos, siga leyendo, a la imagen de Jesús. Miren, eso es, ¿de quién depende que aparezca la imagen de Jesús? No, de Dios, porque es el plan de Dios. El problema es que usted no lo cree, ni yo me lo creo. El problema es que no tengo claro que lo que tengo que dejar ver es eso, la imagen de Jesús, y debe crecer Jesús en mí. Ahí está el problema. Usted llega y le dice, Señor, necesito mercado, necesito para la cuota de la casa. Es una oración legítima. Necesito novio, necesito novia. Hablando en buena onda, ¿no? Porque todos necesitamos en un momento el novio, la novia, el marido, lo que sea. Claro que yo pregunto, ¿por qué algunas separadas no quieren volver a casarse? Yo todavía no puedo entender por qué será. Pero hay algunas de fe que se están lanzando. Bueno, usted le dice, Señor, la cuota del carro, Señor, la salud, Señor, el marido, Señor, lo que sea. ¿Qué cree cuál va a ser la respuesta de Jesús? Si usted tiene comunión, ¿qué cree que va a hacer? Ay, es que usted lo tengo apretado por bruto. ¿Será esa la respuesta de Jesús? No. Tranquilo, siga aguantando que yo le voy a dar eso, pero tiene que esperar 2 mesecitos. ¿Será la respuesta hacia Jesús? Que tenga paciencia. Tenga paciencia. No. ¿Sabe cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuánto la gente me ve a mí en ti? Cuando eso suceda, hablamos. Amén. Porque, ¿cuál es el plan y el propósito? Entonces la pregunta es, usted no tiene plata y yo no tengo plata para pagar el arriendo, entonces ¿ayunamos por eso? No hay comida en la nevera, ¿ayunamos o no? Claro, toca. Pero yo pregunto, ¿cuándo usted y yo hemos dicho, voy a ayunar, Dios, para que tu imagen se vea en mi vida y en mi hogar y en mi matrimonio?
y voy a ayunar 4 o 5 días. ¿Cuándo lo hace? Nunca. Por eso es el resultado. Tiene que haber un cambio. ¿Usted cree que lo tiene? ¿Vos crees que la gente, que hay alguien que sin Cristo lo tenga todo? No lo tiene. Estamos hablando de que no tengo para la renta, no tengo para... Y lo que tienen eso... Bueno, ¿por qué no tienes para la renta? No hay trabajo. Estoy hablando, no, eso no es cierto. Cuando uno tiene todo, a veces se siente solo. Eso con todo respeto, es la más grande mentira. Trabajo hay. Y la prueba es que hay gente que tiene empresitas, andan buscando y dicen, no, es que la gente no consigo porque la gente es vaga, la gente es irresponsable, la gente es que... Ahora, que hay crisis laboral, está bien, no vamos hace 15, 20 años en este país usted se iba para Colombia, dejaba tirado el trabajo, volvía 15 días después y ahí mismo tenía trabajo. Digo, dejaba tirado el trabajo, digo, que usted avisaba y decía, mire, me voy, no sé qué tal, y lo esperaban. Ahora ya no lo esperan. Pero si usted trabaja bien, si usted es decente, si usted es honesto, si usted es dedicado, si usted... ¿Cómo le va a ir? Bien. Le va bien. Lo que comenta Evelia. Mira, y es una buena pregunta. Pero estás partiendo de un error. Porque tú dices, y los que lo tienen todo, sin Cristo, no lo tienen todo. No, yo entiendo eso. Por eso. Pero digo yo... En Cristo, tú como hijo de Dios, si replanteas tu razón de vivir, el Señor se encarga de la plática para la renta. Porque dice la Biblia, yo te doy a ti el poder de hacer las riquezas. Yo te doy la sabiduría de hacer las riquezas. ¿Me entiendes? No es cuestión de que, ok, Señor, yo voy a cumplir tu plan y la plática baja del cielo. No. Aunque sí realmente es así, porque Dios es el que te prospera. La bendición de Dios es la que te prospera. ¿Estamos? Ahora, pregunto, si usted está en Cristo, ¿lo tiene todo? Sí. Sí. Pero no están muy convencidos. Sí. ¿Sí o no? Sí, usted dice sí, pero ahí veo necesidades. Dios le dijo a Moisés, me vas a construir un tabernáculo. ¿Le dijo dónde estaba el oro? ¿Le dijo dónde estaba la madera? ¿Le dijo quién trabajaba el oro? ¿Le dijo quién trabajaba la madera? ¿Qué fue lo único que le dijo? Le dio las medidas. Le habló del propósito y dijo, ahí mi presencia va a habitar allí. Las medidas son esto, las cortinas son de tal cosa, de tal dimensión, de tal color, esto va a ser así, el sacrificio va a ser este, todo. Este es el orden. ¿Qué hizo Moisés? ¿Cómo consiguió el oro? ¿De dónde sacó el oro? ¿De dónde sacó la madera? ¿De dónde sacó el que trabajaba el oro y trabajaba la madera? ¿De dónde sacó los de las cortinas? Dios le dio la sabiduría para producir lo que se necesitaba. Pero Dios había dado el oro. Solo que no le dijo dónde está el oro. Hay trabajos que están allí que son oro y están esperando es por gente desafiada, gente perseverante, que no esté dispuesto a ganarse la plata rapidito en 3 meses, que trabaje las cosas, que saque la licencia, que haga ordenadito, que aprenda, que pague derecho de piso y espere 10 años. Y en 10 años usted ya tiene su empresa prosperada. Usted dice, Manuel, yo llevo 10 años aquí en Estados Unidos. ¿Ya tienes licencia? No, no he sacado licencia. Pregunto, ¿por qué? Porque si usted viene aquí al país y me dice, llevo 6 meses, no tengo licencia, ¿yo qué le tengo que decir?
Listo, papito, pues, está recién llegado, hermano. Pero si usted ya cumplió 5 años y no tiene licencia, ¿qué significa eso? ¿Por qué en 5 años usted no tiene licencia? Porque usted no ha tenido la visión. Y entonces usted dice, trabajo cash. Y entonces el trabajo cash, ¿qué significa? Taxes. Pagar impuestos, mamola. ¿Qué cree que soy bobo? Y ese que no paga impuestos, según la Biblia, ¿qué le pasa? Puede estar mal. Está con una maldición encima. Y después, pero es que ¿por qué no tengo para el alquiler? Está con una maldición encima. Usted pidió plata prestada y no la pagó. Pero es que es de la tía. No estoy hablando de tu tía. La tía. Porque, pero digo yo la tía porque normalmente uno echa mano de quién. La tía, la abuela, que la suegra, porque para eso sí es buena la suegra. Y entonces esas deudas, ¿cuándo las paga uno? Nunca. Porque como es la tía. Y mientras usted no paga, maldición. Maldición. ¿Estamos? Ahora, dice el Señor, echa tu pan sobre las aguas. Póngale cuidado. ¿Qué le pasa al pan en las aguas? Se deshace. ¿Y usted echa el pan en las aguas? Y dice el Señor, y al poco tiempo lo recibirás. ¿Cómo? ¿Voy a volver a recibir ese pan que he echado sobre las aguas? Sí. Dios se encarga de eso. Amén. Pero para eso, para vivir de esa forma, he hecho el pan sobre las aguas. Y cuando he hecho el pan sobre las aguas, ¿con qué actitud lo he hecho? Llorando. Que no haya pescadito, que no haya pescadito. Pero si usted agarra el pan y dice, Señor, tu instrucción es pan sobre las aguas. Gloria a Dios. Ya viene. ¿Ya viene qué? Lo que Dios ha prometido. Ojo. ¿Qué es echar el pan sobre las aguas? Confiar en. ¿Qué es? ¿Qué es? Díganme el verbo. Dar. Desprenderse. Dar. Dar sin esperar humanamente nada a cambio. Amén. Y ahí es donde está el problema. Yo estoy muy ocupado, líder. A mí me queda muy difícil hacer pastoral. Muy ocupado, ¿sabe? Estados Unidos. Aquí estamos en el país de la esclavitud. Y yo, lamentablemente. Y usted no da. No echa ese pan sobre las aguas porque está trabajando. Si usted se organiza, puede hacer las dos cosas. Lo que pasa es que tiene que dormir menos. No, líder, es que yo tengo que llegar a las 7 de la noche. Mi mujer me tiene que tener la comida lista y yo tengo que estar durmiendo a las 7:30. No es así. Porque el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y a Pedro le dijo, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que... lo primero que le dijo es, tú lo sabes todo. La famosa respuesta, ¿no? Cuando la Lucía me dice, ¿tú me amas? Entonces yo empiezo, ¿no se nota? Y después de 33 años, o sea, ¿por qué salgo por otro ladito? ¿Me entienden? Pedro se salió por otro lado. Y le dijo, tú lo sabes todo. Y le dijo, apacienta mis corderos. ¿Sabe qué significa eso? ¿Dónde está tu discípulo? De eso hablaremos después. Pero eso es parte de la imagen de Jesús se vea en mi vida. Romanos 8:29. Conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea ¿qué? El primogénito.
O sea, Jesús hasta ese momento era ¿qué? Unigénito. ¿Por qué? ¿Cuántos hijos tenía Dios? Uno, Jesús. Pero a partir del momento en que Dios crea al hombre, Dios toma una decisión y le dice a su hijo unigénito, le dice: ya no eres mi único hijo, porque estoy tomando la decisión de crear al hombre y ellos ahora van a ser hijos míos, si a ellos se les da la gana. En mi plan, ya tú no eres el unigénito, sino el primogénito. ¿Qué significa el primogénito? No solo el primero, sino el más importante, el mayor. Y en ese concepto de Dios, Jesucristo es el más importante. No es el mismo concepto entre nosotros, entonces que su hermano mayor es el más importante, no. Pero los hermanos mayores pelean por los suyos. Entonces, vamos ahora a Juan 20:17. Ya entra en juego que ya Jesús no es unigénito, sino es primogénito. Entonces usted y yo estamos llamados a ser hijos. Juan 20:17. ¿Qué dice Juan 20? ¿Voy muy rápido o vamos bien? ¿Estamos entendiendo la cosa? Dice, Jesús le dijo: no me toques. Está hablando de ese encuentro que tuvo Jesús ya resucitado con María Magdalena. Le dice: no me toques. Juan 20:17, porque aún no he subido a mi papá. Y miren lo que dice: mas ve a mis hermanos y diles. ¿A mis qué? Ya Jesús sabía que antes de la creación del mundo, Papá Dios ya le había dicho: usted no va a ser unigénito, usted va a tener hermanos. Y ya los escogí desde antes de la creación del mundo, están predestinados. Y por eso Jesús aquí le dice a María, le dice: no me toques porque todavía no he subido a mi papá. Ve y dile a mis hermanos que, ojo, subo a mi papá y a vuestro papá. Eso es tremendo. ¿Por qué Jesús insiste en eso? Porque los discípulos no entendían ese lenguaje de ver a Dios Padre como papá. Y ese es un tema igual en usted y en mí. Usted puede ver a Dios como el Dios de todos los dioses, y es cierto, como el Dios omnipotente, y es cierto, pero Dios no quiere ser el Dios todopoderoso por el todopoderoso. Él quiere ser su papá. Y para eso usted tiene que entender la dimensión de ser hijo. O le pregunto, ¿usted cree que Dios está interesado en ser amo? Sin embargo, muchos viven en su relación con Dios, se ven como, ¿qué es lo contrario a amo? Esclavo. Y hay gente que en su relación con Dios se sienten esclavos. ¿Sabe cuál es la razón de que se sienten esclavos? ¿Qué es lo que un esclavo anhela? La libertad. Libertad. Entonces esos cristianos son los que siempre andan diciendo: es que yo quiero hacer lo que yo quiera. Es que a mí no me gusta la Biblia, no me gusta el Senti, porque allá lo encajonan a uno en la Biblia, eso lo meten a uno ahí. Es que me quitan la libertad. Es como cuando los varones piensan uno en el matrimonio, y ¿qué es lo que decimos los varones? Yo no me quiero casar. ¿Por qué? Porque pierdo mi libertad. Estúpido. Que asociamos a irresponsabilidad que yo tengo libertad para hacer lo que sea. ¿Por qué no me caso y me voy a vivir con la novia? Porque yo tengo libertad. ¿Cuál libertad? De hacer lo que se le da la gana. Eso no es libertad. Aquí Dios no quiere que entendamos que Él no es amo, pero hay mentalidad suya de esclavo, porque ¿de dónde venimos? Y necesitamos aprender ese lenguaje de papá para poder descubrirnos como hijos. Cuando usted sabe quién es su papá, usted descubre quién es usted. Cuando usted tiene identidad con su padre, decide y define
quién es usted como hijo. Por eso es que para todo ser humano es importante saber quién es su papá. Usted puede amar entrañablemente al varón que ha sido su padre putativo. Usted lo puede amar y no lo deje de amar, porque finalmente ese hombre que lo asumió a usted como hijo sin haberlo engendrado, wow, yo me le quito el sombrero. Me le quito el sombrero. Y la Biblia dice que usted y yo somos hijos adoptivos. Pero usted, aunque haya tenido el mejor padre putativo, usted necesita ir a buscar a su papá que lo engendró. Y usted tiene que resolver en su corazón amarlo y perdonarlo. Sea que su papá lo haya abandonado o no, o sea que usted haya vivido con su padre toda la vida, usted debe arreglar su asunto con su padre terrenal. ¿Por qué no tengo para el arriendo? Porque usted no ha resuelto un tema con su papá. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. La honra al padre afecta su prosperidad económica. No, yo no siento nada por ese señor. Él allá, yo aquí. Mi papá fue Joaquín el que me recogió. No. Primero, usted tiene un verdadero papá en el cielo. Segundo, tiene un padre que lo engendró. Ámelo. Ah, fue una porquería. Ámelo. Y a Joaquín también. ¿Entiende por qué viene la pobreza y por qué vienen las cosas? Amarguras, resentimientos, cosas no resueltas afectan. Miren cómo termina aquí Jesús diciendo: subo a mi papá y a vuestro papá, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Vamos a Romanos 8:16 y vamos aterrizando para que oremos, para que tengamos la Santa Cena. Primera despedida de la noche. Claro, cuando un avión está llegando al aeropuerto de Fort Lauderdale, por allá a las 200 millas, da el primer anuncio. Dice: estamos comenzando a descender. Vamos a aterrizar. Primera despedida. Romanos 8:16 dice así. Este versículo es definitivo, familia. Miren, ¿sabe por qué le insistimos a usted que se levante por las mañanas a hacer el devocional? Que usted ayune, que usted tenga una experiencia personal con Dios. Es por esto. Vamos a leerlo todos, a ver si lo leemos todos en voz alta. 1, 2, 3. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Pare, ¿espíritu con mayúscula o con minúscula? El primero con mayúscula. Tiene que dar testimonio, tiene que impactar mi dimensión espiritual. ¿De qué? Sigan leyendo. 1, 2, 3, después de la coma. De que somos hijos de Dios. Pregunto, ¿usted cree que Dios es un Dios que anda mirándolo a usted y diciendo: ay, Manolito, Evelio, no tienes para el alquiler? Qué pena, hermano. ¿Saben qué? Sigue igual, hermano. ¿Será que un Dios Padre puede ser eso? No puede. La pregunta es: ¿por qué sucede eso? Porque no se nos ha sido revelado por el Espíritu quién soy yo. Dice:
te voy a dar conforme a las riquezas en Cristo. Las riquezas en gloria. ¿Usted sabe qué son las riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Sabe por qué no sabemos? Porque no hemos dejado que el Espíritu Santo nos comunique, nos ponga el sello de decir: tú eres hijo de papá. Y cuando yo entiendo que soy hijo, no me agarro a pedirle, sino me agarro a ¿qué? Adorarle. A agradarle, a adorarle, a vivir para él. ¿Usted qué cree que ese papá va a hacer? Bendición. ¿Por qué cuando usted y yo nos nació el primer chino y la primera vez que salió dijo el chino: papá, 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 papá? ¿Y usted cómo le puso? ¿Se acuerda, Gustavo, o no? Claro. Y usted dijo papá, dijo papá. Imagínense. ¿Y qué es lo que busca cuando el Señor dice: escuchen, no se me distraigan, ando buscando verdaderos adoradores? Es lo que el Señor está buscando, es gente que va a diga: papá, papito, papito, te amo, te necesito, eres la razón de mi vida. Y ya no llego a decirle: Señor, la cuota de la casa. Dile: Señor, no hay para la casa, pero estás tú, Señor. Y usted recibe revelación para entender cómo solucionar el tema en su matrimonio, cómo ser más productivo, cómo administrar su platica, cómo honrar a Dios con su dinero, con su cariño, con sus palabras, con su vida. La imagen de Jesús. ¿Qué cree que papá Dios va a hacer? El problema es que como no buscamos a Dios para disfrutarlo y agradarlo, sino para pedirle, Dios no funciona así. ¿O ustedes creen que si a mí Viviana me buscara solo, yo ya sé cuándo Viviana viene a buscar algo a cambio? Yo pregunto: Evelio, ¿tú sabes cuando tu hijita te busca para algo a cambio? Ah, todos los papás lo sabemos. Amalita. Ay, no, Amalita es la única que no se da cuenta. Uno sabe, uno dice: papi, te amo. Uno dice: ¿Qué quiere? a ver. ¿Qué provoca? A ver, Isabelita, ¿qué quieres? A ver, Vivianita, ¿qué quieres? Y uno como padre sabe perfectamente cuando un hijo viene con la espontaneidad del amor a decirle: papá, quiero estar al lado tuyo aquí, abrázame. Porque aunque usted tenga una necesidad, le puedo asegurar, claro, que si usted lo hace acomodado es otra cosa, pero si usted lo hace espontáneamente, usted quiere un permiso, pero usted espontáneamente ha disfrutado a su padre, el permiso llega. Créanme. Porque Dios no tiene esclavos, Dios tiene hijos. Yo les pregunto: ¿por qué Jesús dijo: ustedes siendo malos, o sea, ustedes y yo, tranquilos, yo estoy incluido ahí, si su hijo le pide pan, ¿qué papá le da qué? La piedra. Piedra. Necesita pagar la cuota del apartamento. ¿Y Dios qué le da? Más deudas. 3 cuotas. ¿Me entiende? Manuelito, perdone, vuelve la misma pregunta. Yo digo, y la gente que no, por ejemplo, digamos, hablemos de Colombia, la pobreza, todos esos niños que van en esa situación, que no conocen de Dios. Bueno, porque no conocen de Dios. Más los políticos que tampoco se les da la gana conocer de Dios, y todo eso juega, toda la pobreza, todo lo que hacemos todo torcido, todo eso trae pobreza. Pero hay más pobres que Pues lógico, porque la gente no conoce de Dios. los que no conocen y tienen. Pero tienen qué y qué no tienen. Tienen lo que necesitan. No tienen lo que necesitan. Pueden tener para pagar 5 cuotas de casa, pero no tienen amor, no tienen cariño. Yo sé lo que usted
Por ejemplo, esos tipos pueden pagar la cuota 5 veces adelantado, pero en el mes tienen que contratar una prostituta para recibir cariño. Y yo pregunto, ¿lo tiene todo? Padres que tienen ya hijos grandes y los hijos solo están preocupados es por la herencia que va a dejar. ¿Lo tienen todo? No lo tienen todo. Ahora, lo que yo sí te digo, Evelio, entiende esto. Cuando hay una necesidad en nuestra vida, aprendamos a buscar al Padre en la correcta dimensión. Por ejemplo, Señor, yo te amo y te voy a servir, pero siempre y cuando Ana Lucía esté conmigo. ¿Será eso una oración? Entonces, si Ana Luz se me muere, entonces ya no puedo ser misionero. ¿Estamos? Yo pregunto, ¿usted puede servirle a Dios sin salud? ¿Usted puede ser feliz sin salud? Si tiene a Dios en Dios, No, pregunto, ¿puede ser feliz sin salud? Sí. si tiene una... Puede. Claro que sí. Ah, que no es fácil, es otra historia, pero puede. Así que, familia, Listo. es que ahí está el problema. Ah, no, Señor, es que tengo que tener la salud, tengo que tener las finanzas, tengo que... No, eso no es así. Ahora, entienda, cuando usted se relaciona de la manera correcta con su Padre, entienda que usted tiene del Padre todo lo que usted necesita. Ahora, eso no significa que sea al capricho mío, al momento mío y de la forma que yo quiera. ¿Me entienden? Parece que ese es el problema nuestro, estamos mal educados. Vamos entonces y vamos a Romanos 8, 16, ya lo vimos, ¿no? Recuerda esa parte, es el Espíritu Santo. Y vamos a Juan 17, 24, para que usted se dé cuenta, y así sí ya vamos a orar. Juan 17, 24. ¿Quién habla aquí en Juan 17, 24? Jesús. Cuando usted va a pedir la visa y le dice, ¿usted para qué quiere ir a Estados Unidos? Entonces usted le dice, no, lo que pasa es que la situación aquí en Colombia está tan difícil. Y entonces, yo no he podido conseguir trabajo, no he podido comprar nada, y yo necesito una oportunidad. ¿Qué cree que le va a decir el cónsul? ¿Estamos o no? La pregunta es, ¿usted con qué lenguaje y con qué visión le habló al cónsul? ¿Vamos? Hubo un misionero del CENTI que le negaron la visa. Llegó el cónsul y le dijo, ¿usted es pastor? Como en el CENTI no usamos la palabra pastor. Él dijo, no, yo no soy pastor, yo soy misionero. Ah, bueno, negada la visa. ¿Por qué? Porque la palabra misionero en este país es para la persona que va de pueblo en pueblo predicando con hambre y no tiene iglesia, no tiene nada. Es la clase social más baja de la iglesia cristiana. O sea, está la media, la alta, la alta media, la alta baja, la media alta, la media media, la media baja, la baja baja, la baja alta, y después viene el pastor. Ah, no, ahora son los apóstoles. Después, porque ya saben, ¿no? Ya no se pueden llamar, sino son apóstoles, y son, ya suena bonito, ¿no? Entonces ya se llaman así, después pastor. Pero, ¿quién es un misionero? Es el más bajo. ¿Qué le pasó? Le negaron la visa. Cuando él tuvo que haber dicho ¿qué? Sí, soy pastor.
tal vez no. Claro, él porque tratar de decir la verdad de que en el lenguaje que usamos en el CENTI, dijo, misionero, le negaron la visa. Por eso cuando si a mí me preguntan, quien me pregunte, yo le digo, pastor, y a otro le digo, pastor y alemán. ¿Bien? Entonces, ¿por qué le estoy dando este ejemplo? Porque de la misma forma, usted y yo tenemos que saber cómo nos acercamos a papá, en qué lenguaje y en qué actitud. Si yo me acerco al cónsul con mentiras, ¿qué va a pasar? ¿Ellos son expertos en qué? Psicología. ¿Usted cree que llegó a la ventanilla y por primera vez él está recibiendo sus papeles? El tipo ya sabe que usted hace 5 años vino a la Florida y sacó una licencia. Y entonces le dice, ¿es la primera vez que va a entrar a los Estados Unidos? Sí. ¿Me entiende? Por eso es la manera. ¿Dónde está su esposo? Todo lo tienen calculado. Ellos cruzan información. Bueno, con papá Dios, Él lo sabe todo. Él lo que está buscando es cuál es tu actitud. Miren la hermosura de Juan capítulo 17, 24 y vamos a orar. ¿Quién está allí orando? ¿Quién está allí declarando? ¿Quién está allí ordenando? ¿Quién está allí anunciando? Ese es el problema de nosotros. Hemos sido puestos para declarar, gobernar, decidir y hacer que las cosas sucedan. Por eso nuestras oraciones son tan antibíblicas. Señor, si tú quieres, sánalo. ¿O le parece? Señor, si es tu voluntad, dime que lo debo perdonar. ¿No le parece la oración? ¿Se dan cuenta? Señor, si es tu voluntad que yo tenga para comer esta semana. Cuando lo que estamos llamados es que cuando usted sabe que es hijo, usted ordena, crea, produce, después de estar metido en el corazón de Dios. Miren lo que hizo Jesús. ¿Pensando en quién? ¿Pensando en quién? ¿Pensando en quién? En usted. Póngale su nombre. Pensando en usted, Jesús declaró lo siguiente. Señor, ¿qué? Aquellos que tú me has dado, ¿eso qué es? ¿Qué lenguaje es ese? Lenguaje de responsabilidad. Tú me diste a mí unos discípulos. Le hago un paréntesis. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones no es una opción, es una orden. Sin embargo, usted se da el lujo de decir, no quiero, no me interesa, no puedo, no tengo tiempo. ¿Quieren más? Cuando usted dice quieren más, usted no está mirando al Señor, está mirándose al CENTI. Jesús dice, léalo bien, por favor, versículo 24. Padre, papito, papá, los que tú me has dado, ha sido decisión tuya, me los diste, asumo la responsabilidad. Quiero que donde yo estoy, ellos no estén conmigo. ¿Ellos qué? ¿Eso qué significa? Pregunto, ¿esa oración será escuchada por el papá? ¿Hecha por Jesús? ¿A dónde te quiere el Señor Jesús? ¿Y a dónde te quiere papá Dios? En el mismo
lugar de Jesucristo. ¡Wow! Pero nos acercamos a Dios con una mentalidad de escasez, de imposibilidad, de pobreza. No buscamos al Señor con compasión. Por eso vivimos como vivimos. El cristianismo de hoy es un cristianismo que se caracteriza por ser apasionado por su egoísmo, pero no apasionado por los demás. Jesús pudo haber dicho: Señor, no me vayas a quitar el lugar que me diste. Acordate que me pusiste como el primero, no me vas a quitar que yo tengo la preeminencia. El que tiene la preeminencia está diciendo: yo quiero que los que tú me diste a mí estén viviendo lo mismo que yo vivo, reciban lo mismo que yo recibo de ti, que ellos experimenten lo mismo que yo estoy experimentando. Igualito, ni menos ni más. Pero ¿cómo vivimos nosotros? Terminemos. ¿Qué dice el versículo? Para que ellos ¿qué? Vean Mi gloria. lo que yo estoy viendo, la misma gloria que yo estoy viendo. Algunos varones dirán: la misma Susana que estoy viendo. ¿Ellos qué? Vean mi gloria. Ellos vean mi gloria. Si a usted le falta el alquiler, usted no está viendo la gloria. Cuando usted vea la gloria de Dios, le sobra para el alquiler. ¿Me entiende, Evelito? Ahí está la clave. Miren la oración de Jesús. Y entonces esta oración, ¿qué me dice? Dice: ¿por qué? Da la respuesta a Jesús. ¿Qué dice? Porque tu papá, a mí el unigénito y después el primogénito, me has amado. ¿Cuándo? ¿Y cómo lo ha amado usted y a mí? Igual, antes de la fundación del mundo. Así que, familia, usted tiene que definir lo siguiente: o usted vive según su posición. Según esto, ¿cuál es su posición? Hijo. ¿Cuál es su posición? Delante de Dios, delante del Espíritu Santo. ¿Cuál es su posición? Usted tiene que alinear. Otra cosa es su condición. ¿Por qué nos falta? Porque no estamos mirando la posición, sino estamos mirando la condición. Es que tengo trabajo eso, pero es que tengo todos los peros que usted y yo tenemos. Usted tiene que definir entre la realidad o la verdad. Pero líder, ahí hay una realidad. Usted no puede vivir según la realidad. Usted tiene que vivir según la verdad. La realidad dice, el examen del médico dice cáncer. La verdad, ¿qué dice? Salud. Usted se la tiene que jugar. Ahí está el problema. Si usted aceptó la enfermedad, chao. Usted tiene que definir entre o vive revelación o sigue recibiendo información. Usted venga los sábados, venga al adiestramiento, pero si usted no muele eso cada madrugada con Dios y el Santo Espíritu, usted estará cabezón, usted está así de cabezón, lleno de Biblia. Aleluya, aleluya. No le sirve de nada. Usted tiene que definir entre teoterapia y religión. El teoterapista es un agente de cambio que anda orando como Jesús en Juan 17. A los discípulos que tú me diste, lo que yo estoy viviendo contigo, quiero que ellos vivan también lo mismo. El problema es que cuando usted se mira así,
yo estoy viviendo esto, ¿yo qué le voy a dar a otro de lo que estoy viviendo yo? ¿Se da cuenta? ¿Cómo le voy yo a hablar a un varón de matrimonio cuando yo tengo el mío, que mejor dicho, que entre el diablo y escoja? Usted tiene que definir la diferencia entre conquistar y un imperio. ¿Usted cree que Dios quiere construir un imperio? ¿O quiere construir un reino? Un reino. Si usted es esclavo, usted estará pensando en imperios. Me dominaron. Soy esclavo del imperio. Si usted es hijo, usted entenderá que es rey. De eso hablaremos después. Le doy un anticipo de la perla 5. Te hizo rey, sacerdote y profeta. Y le digo un cambio. Olvídese de estar pidiendo la lista del mercado. Tome una decisión, dígale: Señor, yo quiero aprender a ser rey. Yo quiero aprender a ser profeta y quiero aprender a ser sacerdote. Y usted se llena de prosperidad. Pero no lo haga para ser próspero. Eso es consecuencia de. Más bien diga: Señor, ¿sabe cuál es el plan y el propósito de Dios cuando lo escogió usted antes de la fundación del mundo? Para que usted fuera profeta, sacerdote y rey. No, pero yo estoy aquí para traer plata. Y yo estoy aquí para tener hijos. No, hijitos, no es para eso. Bueno, vamos a orar. Vamos a hacer la Santa Cena. Espero en el Espíritu Santo que